Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es difícil concentrar en poco tiempo la idea de qué puede pasar o qué va a pasar dentro de 6 meses, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15. Y menos aún cuando se supone que todo el contexto es de expertos que dicen qué va a pasar con una certeza que a mí, francamente, me admira, porque yo no lo tengo del todo claro, ¿no? Hace 15 años, todos los que estamos en esta sala, casi que estábamos acostumbrados a marcar un número de teléfono girando una rueda, ¿no? Todos los que estábamos en esta sala no teníamos más de 5 canales de televisión en nuestra casa, la mayoría. Todos los que estábamos en esta sala pagábamos por correo electrónico. No sé si ustedes o vosotros recordáis que el correo electrónico se pagaba por él. Hace 15 años no existía Twitter ni Facebook y aún no existía el smartphone. Cuando uno piensa qué puede pasar en los próximos 15, yo creo que la primera gran reflexión es a qué ritmo van a pasar las cosas. Exactamente en qué punto estamos y lo que puede pasar o lo que no puede pasar, lo que pasará o no pasará, a qué ritmo va a pasar. Dicen que el proceso de envejecimiento no es exactamente el mismo en los diferentes tramos de edad. Yo tenía un buen amigo que me decía que la vida básicamente son 3 ciclos. Los primeros 20 años que los dedicas a aprender, los siguientes 20 a conseguir recursos y los últimos 20, a un ciclo de 60, para poder ver cómo gastabas adecuadamente o cómo invertías adecuadamente en esos recursos. Yo le preguntaba, ¿estás matando a la gente demasiado pronto? Pues 60, no hace falta irse a los 100 y pico que dibujaban algunos de los ponentes que me precedían, pero le estás matando a los 60. Decía, no, los últimos 20 van en función de cómo te hayas cuidado, porque pasan tan rápido que si tienes suerte puedes disfrutar y si no tienes suerte lo has de lamentar. Consecuentemente, la idea o la propuesta no es exactamente qué va a pasar dentro de 15, porque, como decían, yo soy de Cantabria y de un sitio excesivamente pequeño, y había una máxima en el pueblo y era que cada uno cuenta la feria como le va. Yo no sé exactamente qué va a pasar dentro de 15 años. Lo que sí que es cierto es que si nos fijamos en los últimos 15, si nos fijamos cada uno de nosotros en el ritmo en el que esto evoluciona, da la sensación de que están pasando cosas demasiado rápido. Da la sensación de que estamos viviendo, no sé si la palabra es una época de cambio o un cambio de época. Da la sensación de que justamente lo que estamos viviendo en estos días tiene más que ver con una revolución profunda, que con un cambio de tendencias. Hace 5 años, 7 exactamente de la fecha, se presentaba un smartphone. Y ese smartphone, el día que el señor Jobs lo presentaba, explicaba que, y además era gracioso, quienes no hayan visto el vídeo yo lo sugiero, decía que les vengo a presentar un navegador de internet, una cámara de fotos, un iPod nuevo de música y un teléfono. Y insistía en la misma expresión y se hacía un silencio en aquella sala de gente que se sonreía nerviosa porque decía, no merece la pena venir para ver esto. Ya tenemos una cámara de fotos, ya tenemos un navegador de internet, todos los que había en esa sala incuestionablemente tenían un iPod y todos los que estaban en la sala se quedaron exclusivamente con la idea de un teléfono de Apple. Cuando desvela que el mismo dispositivo agregaba los 4 elementos, a mi juicio estábamos ante el arranque de algo que hoy en día ya es un commodity, pero que francamente ha cambiado el mundo. Fijaros, es la primera vez en la historia, que se apodera al individuo de manera masiva antes que a las organizaciones. Nunca antes, en todo este tiempo, se ha apoderado al individuo antes que a las organizaciones. Se mencionaba en ponencias previas y seguro que en las posteriores, hojeando el libro lo vi, hay una gran revolución
que lidera el señor Gutenberg hace 400 y pico de años, que tardó en implantarse y en desarrollarse muchos años, mucho tiempo, con un proceso que cambió la manera de distribuir la información, la cultura, la comunicación, todo lo que queráis. Ahora llevamos 7 años desde que se presenta una nueva manera de gestionar la información. Y en esos 7 años las cifras son absolutamente espectaculares. Nunca antes había pasado. Hoy en día hay más dispositivos móviles conectados a Internet que cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Hoy en día cualquiera de nosotros lleva en el bolsillo una tecnología que, aun siendo superior a la que llevaba el hombre a la Luna, la ha adquirido en el 90 y tantos % de los casos con patrimonio personal, no con patrimonio de una organización. Yo conozco un montón de personas, amigos, que son ejecutivos de compañías y la compañía le pone a su disposición un coche de empresa, lo conoceréis, y un PC. Y él asiste a las reuniones con un dispositivo móvil bastante lamentable, el coche de empresa y un smartphone, me da igual la marca, que pone encima de la mesa al lado del que le da su organización. Hoy en día no estamos viviendo una época de cambio, el cambio ya existe. Las cifras son tan espeluznantemente contundentes que quien no entienda que esto ya ha cambiado, incuestionablemente, decía el otro día en una charla con los amigos de TC Desayunos, que se lo tiene que mirar, se lo tiene que mirar. Es decir, ya no es cuestión de debatir, ni plantear, ni cuestionar, ni de repente decir si hay una primavera árabe, ni si decir si mi empresa tiene una reputación buena o mala en las redes sociales. No, no, miren ustedes, esto ya es un commodity. Esto ya no ha venido y se va a ir, ya se quedó. Consecuentemente, en un ciclo como el que hemos entrado, en una realidad que ya es la que es, a mi juicio la primera reflexión para diagnosticar qué puede pasar dentro de 15, de 3, de 5, de un año, es hacerse una pregunta, y es que estamos sujetos a un cambio. Estamos sujetos a un cambio. La tecnología que ha llegado hace que todo lo que toca cambie de manera disruptiva. Hemos visto los ejemplos en el vertical de la música. La industria de la música la conocíamos todos, todos. De hecho, hoy a la mañana, y está entre nosotros, uno de los tipos con más visión de cómo puede ser el futuro de la música, Roberto. Tú lo escuchas a Roberto y es que de lo que te habla no tiene nada que ver con un disco, nada que ver. Y es una realidad. La consecuencia de que el futuro no tenga que ver con el pasado y que el cambio sea disruptivo obliga a que todos y cada uno de nosotros nos tengamos que transformar. A mi juicio, el cambio genera oportunidad, no genera problemas. Los problemas son la derivada que tiene aquella persona o aquella organización que no sabe entender el ciclo de la transformación. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y evidentemente en el tiempo que uno se pare a pensar se va a dar cuenta de mil. Si nos paramos a pensar las grandes decisiones que hemos tomado en la vida, cada uno de nosotros, y no necesariamente en el plano profesional, nos vamos a dar cuenta que hay una dualidad. Ante determinada situación de cambio, ante determinada situación de evolución, hemos podido optar cuando menos por 2 opciones. Una opción A y una opción B. Y las 2 opciones las hemos podido cargar de emociones, las hemos podido sopesar, las hemos podido valorar, dependían de nosotros. El que hayamos escogido la opción A o la opción B era una cuestión absolutamente volitiva. No hablo de accidentes, incuestionablemente, no hablo de acontecimientos sobrevenidos, hablo de en un escenario global donde yo intervengo como persona, escojo la carrera, escojo los estudios, escojo en la mayoría de los casos con quién me caso, escojo si quiero tener familia o no quiero tener familia, escojo si quiero trabajar en una organización o no, escojo la casa, escojo en la mayoría de los casos el coche, escojo el bolígrafo, escojo la leche que tomo. Es cierto que hay gente que incluso no toma leche, escoge si la toma de soja, si la toma de arroz, si la toma de avena, si la toma de almendras, da igual, escojo. En esas elecciones, en todas las elecciones, siempre hay 2 opciones, que es la que rechazo agregando lo que yo quiera y la que escojo agregando lo que yo quiera. Si las 2 opciones son una opción de cambio,
una opción de transformación, de evolución, está en cada uno de nosotros el escoger aquella que nos haga más felices, que nos haga estar mejor, que nos haga disfrutar más de la opcionalidad que hemos elegido. En este momento el mundo ha cambiado a tal ritmo, con tal velocidad, es tal el escenario de oportunidad que tenemos por delante, que lo único que tenemos que hacer es elegir. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la opcionalidad y aprovecharnos de todo lo que hay. Yo hablo todas las semanas con un montón de gente vinculada al mundo de la actividad empresarial. Y la pregunta siempre es la misma: ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo aplico? ¿Cómo implanto? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo mejoro mis resultados? ¿Cómo mejoro mi venta? Y la respuesta, yo siempre digo la misma: yo no lo sé. Párate a pensar un segundo y escoge aquello que te haga ser más positivo, aquello que te haga ser más feliz, aquello que te haga estar más a gusto, porque probablemente acabes conviviendo más y mejor con la tendencia del cambio que te haga estar más a gusto, independientemente de los indicadores de impacto que apliques. Si sumo esas dos ideas de que estamos en un momento de revolución, que ya está implantada, a partir de ahora vamos a ver cómo se despliega, y con una segunda idea que tiene que ver con el cambio entendido como oportunidad, si soy consciente de cómo me puedo transformar, claro, todo esto es muy amplio y cada uno lo puede aplicar a lo que quiera. Yo a lo que me dedico es a ver cómo esto se aplica en el mundo del uso de la tecnología asociado a cosas concretas. Es decir, al final, ¿la tecnología qué es? A mí me explicaba un día un buen amigo, Rafa, que la tecnología es aquello que pasa después de que has nacido. Y parece una pequeña tontería, pero piénsenlo. La tecnología es aquello que nace después de que has nacido. Consecuentemente, aquellos que tengan menos de 7 años, el smartphone no es tecnología, ¿no? Porque han nacido después. Yo tuve la oportunidad hace año y medio de tener 2 niñas maravillosas. Y me di cuenta que esto que me contaba Rafa es cierto. Para ellas el iPhone, el iPad, la tableta no es tecnología. Es el iPhone, es la tableta, es el iPad. Tengo una niña un poco más mayor que nació un poquito antes, 2 o 3 años antes de todo esto. E incuestionablemente lo ha entendido muy rápido. Y tengo una abuela, sorpréndanse, una abuela. Y mi abuela no entiende nada de todo esto. Absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque su mundo es su calle, en su ciudad. Ni siquiera entiende la provincia. No tiene esa necesidad. Mis hijas pueden ver en una ventanita de un dispositivo que tocando todo es accesible. Y lo ven como una oportunidad. Ellas ven a Peppa Pig, o ven a Bob Esponja, o ven lo que toque, en términos de oportunidad, en términos de ilusión, en términos de alegría. No preguntan por el manual de instrucciones de aquello. Nosotros somos una generación de gente que estamos justo en el ecuador del cambio. Estamos justo en el instante en el que las cosas están cambiando. Y si nos miramos a cada uno de nosotros, en ese ciclo de responsabilidades opción A o B, que decía hace un instante, nos está tocando tomar las decisiones. Y lo estamos cargando, a mi juicio, de demasiada tensión. De demasiada tensión. ¿Por qué no podemos ser voyeurs de la realidad? ¿Por qué no podemos asomarnos a la ventana de lo que está pasando y disfrutar? ¿Por qué tenemos miedo ante los cambios? ¿Por qué nos preocupa que afecten a nuestra cuenta de resultados? ¿Por qué vemos en Twitter una amenaza para mis críticas? ¿Por qué estoy viendo que en Facebook puede haber una corriente de opinión que va en contra de mis intereses? No le hagas caso. No pasa nada. Que no pasa nada, de verdad. Es más, se reproducen las mismas conversaciones que han pasado siempre en los bares. Lo único que cambió es el alcance. No pasó más. Pero, sin embargo, el verdadero cambio que en ese contexto nosotros tenemos la oportunidad de aplicar, la transformación que podemos hacer, yo siempre comento en esas conversaciones en las que la gente me preguntaba, es extraordinariamente valioso. Extraordinariamente valioso. Nunca antes en 20 siglos de historia cada individuo tuvo la oportunidad de tener tantas cosas a su alrededor para poder aplicar players de cambio con tanta contundencia. Jamás.
nuestros hijos pequeños, nuestros nietos, si es que somos un poco más mayores, probablemente no lo tengan. Probablemente no lo tengan. A la generación que está en esta sala nos ha tocado tenerlo. En el mundo de la tecnología hay, esto ya es mántrico, ¿no? Yo siempre lo cuento. Si reducimos al absurdo qué está pasando y qué puede pasar, yo creo que la fiesta no va de cuál va a ser el dispositivo y qué va a hacer el dispositivo. De verdad, no nos volvamos locos. Es decir, llegará el grafeno dentro de año y medio, 2 años, y nos hará no entender lo que teníamos hasta ahora. Yo no sé si alguno de vosotros, alguno de los Nokia con los que hablaba por teléfono maravillosos hace 5 años. Hace 5 años nos parecía flipante. Era como increíble. O sea, ¿cómo es posible que un teléfono tan chiquitito desde cualquier lugar me haga hablar y mandar un mensaje de texto? Cuando volváis a casa, ponerlo al lado del smartphone y ver quién está en condiciones de volver a aquello. La tecnología es commodity. La tecnología no va a tener trascendencia entendido como la tecnología en sí misma, lo tendrá el uso que hagamos de la tecnología. Pero sí que es cierto que si a mí me dijeran, no dentro de 15, sino dentro de 3 a 5 años, cuáles son las 5 tendencias, no productos, tendencias, que sin duda hay que asomarse a mirar, son esas. En primer lugar, la nueva sociedad de dentro de 5 años va a ser una sociedad hiperconectada. Hiperconectada, no conectada, hiperconectada. Y esto nos hará empezar a entender la ubicuidad de la que nos hablaba la ciencia ficción de una manera semirreal, hiperconectada. No estaremos hablando de redes 2G, 3G, 4G, GPRS, no, hiperconectada. En ese contexto, todo pasará a una velocidad similar al tiempo real. Similar al tiempo real. La segunda tendencia, a mi juicio, es que no nos podemos llegar a imaginar los dispositivos que van a estar conectados como consecuencia de esa hiperconexión. Es decir, a todos nos ha sorprendido. Mire, yo el primer coche que tuve, y tampoco soy tan mayor, se supone que estoy en la primera parte del ecuador de la vida, no en la segunda. Según Paco, estoy en el primer tercio. El primer coche que yo tuve tenía un espejo retrovisor izquierdo y el derecho no. No sé si alguien se acuerda de cómo eran los coches. No tenía radiocassette, era una cosa que le tenías que añadir. Radiocassette, de lo de las cintas, las que le dábamos vueltas con el boli, ¿vale? No tenía temas vinculados al warning. Ahora mismo uno va por la carretera y cuando se pone la cosa medianamente complicada da un botoncito y se empieza a iluminar todo el coche. La luz esta del freno trasero tampoco existía y estábamos encantados. El cinturón de seguridad no era regulable, era una cosa que se ponía y si te quedaba grande, te quedaba grande, si te quedaba pequeño, tenías un problema, ¿vale? Y evidentemente no había airbags. Esto era el primer coche que yo tuve y no hay más que verme que no soy mayor, ¿vale? Yo me acuerdo la primera experiencia que tuve con un coche que tenía una pantalla que había un navegador, no sé si os acordáis, un navegador. Y yo, que me dedico a esto, no entendía, o sea, a mí había algo que no me entraba en la cabeza y es cómo es posible que si todos los coches tienen navegador, no se mezcle el mío con el de al lado. No sé si alguien lo ha pensado esto. O sea, a lo mejor es una reflexión un tanto kafkiana, ¿no? Pero yo paraba en un semáforo, había un coche, yo tenía navegador, pequeñito, los del TomTom, y al lado veía que había otro que tenía navegador y digo, ¿y cómo sabe que soy yo y no el otro? No. ¿Y con quién estoy conectando? Y esto no tiene cuota. Y esto, hoy en día es impensable que haya un coche sin navegador. Es más, probad a ir a un sitio de alquiler de coches y si te alquilan un coche que no tiene navegador, te enfadas. Te disgustas con el del... Vas a una Tesa, dices, yo quiero un coche, el barato, por supuesto. Ah, pero no tiene navegador. ¿Cómo que no tiene navegador? Entonces, los dispositivos que van a estar conectados de manera similar a este ejemplo que yo cuento, nos van a llegar de una manera absolutamente comoditizada.
Que no va a hacer falta que nos volvamos locos, que van a llegar. Vemos ahora ejemplos de lo que es la domótica. ¿Qué es la domótica? La domótica es vieja, ya no tiene sentido. ¿Qué es eso de la domótica? Dispositivos conectados. Tercero, llegará la computación en la nube y llegará de una manera contundente. Ya hay prototipos, bueno, empiezan en explotación en esta primavera, dispositivos móviles, teléfonos, que no tienen sistema operativo. O lo que es lo mismo, yo no tengo iOS o Android. No, ha habido otros que han hecho un over the top y van a colocar un dispositivo que al encenderlo te va a preguntar quién eres y en función de quién seas accedes a tu información. Algo parecido a lo que hacen las listas de música de Spotify. Si yo cuando estoy en Spotify, para los no iniciados, es que significa que yo no teniendo música en mi dispositivo, léase la obsesión por las torres de CDs, de cintas, etcétera, desaparece. Tengo toda la música que quiera. Y el conflicto se desplaza a, teniendo tanta música, acabo escuchando lo de siempre. Lo cual es paradójico. La realidad es que todo va a estar en la nube. No va a existir el dispositivo físico que almacene. Y esto cambiará cosas. Cuarta tendencia. Las plataformas y sistemas operativos, la parte más empresarial, más dura, más contundente, necesariamente, de manera imprescindible, va a tener que ser segura y va a tener que ser respetuosa con los derechos del individuo. Es decir, lo que estamos viviendo en estos momentos, y yo aquí no quiero entrar demasiado porque nos podemos ir, de que me estén observando y que sea cierto que me estén observando, de que me estén midiendo, de que me estén utilizando mis contenidos sin yo enterarme, eso antes de 5 años se habrá acabado. Dicen, pero es que es lo contrario a la red. No, es orden. O sea, lo contrario. Mire, yo siempre pongo un ejemplo. Recordarán la España de los 80, principios de los 80, el Mundial, en fin, Naranjito, todas estas cosas. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las fachadas de las tiendas? ¿De los bancos? ¿Ustedes se acuerdan de esas fachadas de hormigón enorme? ¿De un banco? Donde apenas había ventana. ¿Se acuerdan? Hoy vayan a un banco, todo es cristal. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque había una sensación de miedo de que me entraran por el cristal más sencillo que por un muro. Entonces, ¿era muro todo? Entonces, el Internet de hoy en día, a mi juicio, es demasiado poco ordenado para respetar los derechos de la propiedad de la gente. Y no habrá que poner un muro, aunque probablemente acaben poniendo un muro. El muro acabará siendo sustituido por un cristal. Consecuentemente, en los próximos años, a mi juicio, lo que pasará es que yo seré en un entorno hiperconectado, con una variedad de dispositivos que ni conozco, y computado en la nube, es decir, sin necesidad de alojamiento físico, yo. Y no habrá o no debiera de haber problemas de suplantación. Y el último factor, que es a lo que justamente nosotros nos dedicamos profesionalmente, es que en todo ese mundo aparece una nueva categoría, que son los virtual goods, que son bienes virtuales. Y cuando digo bienes virtuales, que la traducción resulta un poco extraña del inglés al castellano, no significa bienes que no existan, significa bienes que necesariamente entran en un ciclo de realidad donde ya no hay una distinción entre lo que es online y lo que es offline, lo que navega por la red y lo que no navega por la red, lo que existe y puedo tocar y lo que no puedo tocar, sino que en los próximos, y yo calculo que no será más de 5 o 6 años, estaremos acostumbrados en el contexto que dibujaba hace un instante, a tener que fabricar contenidos, a tener que fabricar servicios, a tener que fabricar bienes, prestaciones, relaciones, que van a convivir en un mundo hibridizado. Van a convivir en un mundo en el que van a tener que ser accesibles en todos los dispositivos y entenderse en esos dispositivos. A mi juicio, esas son las 5 grandes tendencias que pueden pasar. Los virtual goods serán, sin ningún género de duda, el nuevo escenario de cambio, el nuevo escenario de expansión, el nuevo escenario de desarrollo. Y se irán viendo. No les pongo el vídeo, pero les recomiendo ver cómo
Virgin America ha generado un Virtual Good acerca de las recomendaciones legalmente establecidas que hay que seguir a la hora de subirse a un avión. Búsquenlo, hoy no da tiempo, pero es realmente un verdadero espectáculo. Concluyo, la transformación es el eje fundamental, a mi juicio, de este instante. Estamos en una nueva realidad donde es imprescindible transformarse y, como se dijo hasta ahora y se dirá en el resto de esta jornada, esa transformación necesariamente tiene que afectar a cada individuo y lo tiene que afectar en el plano personal, en el plano emocional, en el plano físico y saber convivirla con el entorno profesional. No va todo de cómo mi empresa, que ya llegó tarde al arranque de esta evolución, va a mejorar, sino va, y efectivamente, en cómo, sabiendo leer el contexto, cómo sabiendo leer las tendencias, vamos consiguiendo escoger aquellas opciones, mejorar la opcionalidad, para que todo lo que pase de ahí en adelante sea lo que queremos que pase, no lo que no queremos que pase. Ustedes pueden escoger entre ser felices o ser infelices, entre ser valientes o tener miedo, entre ser alegres o estar llorando. La responsabilidad y el resultado de cada elección incuestionablemente es de cada uno. No echemos la culpa al empedrado, es de cada uno. La propuesta es que, puestos a elegir, pasémonos lo mejor, creemos cosas, aprovechemos el futuro, disfrutemos del trayecto de esos 15 años que propone Paco, de los 5 que a mí me parece que son un sueño, o probablemente de la jornada de hoy, que cuando nos queramos dar cuenta se habrá acabado y se desvirtualizará para convertirse en un Virtual Good y ser accesible para más gente que la que está en esta sala. Gracias.